A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Estamos dando inicio a Radar Económico gracias al Instituto Peruano de Economía y nos visita a los estudios de RCR Teodoro Crisólogo, él es economista senior del Instituto Peruano de Economía. El tema que vamos a abordar esta mañana es el panorama de la inversión privada en el 2023. Teodoro, qué gusto saludarte, muy amable, ¿cómo estás? Buenos días, José. A noviembre del año 2022, el Instituto Peruano de Economía proyectaba que la inversión privada tendría una caída del 2.8 en el 2023, ¿no? O sea, ¿vamos a seguir con esta proyección o los resultados son un poco más pesimistas? Sí, ahí justamente la semana pasada hemos revisado a la baja nuestra proyección de crecimiento de la inversión privada para el 2023 de 2.8% de caída ahora a una caída de 3%, ¿no? Y básicamente el resultado o esta revisión a la baja se explica por lo que ha ocurrido con el gasto de inversión en estos primeros 2 meses del año, sobre todo en el primer mes, ¿no? Donde hemos tenido fuertes interrupciones en todas las actividades, pero sobre todo hemos tenido una fuerte caída del sector construcción, que es uno de los sectores que principalmente nosotros utilizamos para poder estimar el gasto de inversión del sector privado, ¿no? De manera más frecuente que las cuentas trimestrales que se publican cada 3 meses en el Banco Central, ¿no? Interesante lo que tú mencionas. ¿Cuánto ha caído el sector construcción? Porque el sector construcción además genera bastante mano de obra. Sí, exactamente. Es uno de los sectores más cíclicos de la economía, ¿no? Es como que el sector construcción te ayuda a anticipar hacia dónde va a ir el resto de los sectores, ¿no? De cierta manera. Y en enero del 2023, desde el IPE anticipamos de que el sector construcción habría caído alrededor de 13% debido a un fuerte retroceso en el consumo interno de cemento, que básicamente refleja la caída de la ejecución de obras privadas, ¿no? La ejecución de proyectos de inversión grandes, ¿no? Pero a eso también se le suma otros aspectos más, ¿no? Como por ejemplo, también hemos visto un retroceso fuerte de las importaciones de bienes de capital, ¿no? Que vendría a ser básicamente el gasto en maquinaria y equipo que realizan las empresas, ¿no? Que son, digamos, parte también un componente fuerte de la inversión privada, ¿no? Eso también tenemos una caída de doble dígito. El día de hoy se corroboran las cifras con los que vaya a publicar el Banco Central, pero tomando en cuenta la caída del consumo interno de cemento y también la caída de la importación de bienes de capital, nosotros estamos anticipando una caída de la inversión privada en el primer mes superior al 10%, ¿no? Y eso es básicamente lo que nos explica o de lo que nos ha llevado a revisar a la baja nuestro estimado de caída de inversión privada para este año, porque todavía no vemos en cierta manera una recuperación tan sólida del clima de confianza empresarial, sobre el cual se puedan tomar decisiones mucho más concretas sobre, obviamente, una serie de proyectos que podrían ayudar a sustituir la gran envergadura de algunos proyectos que están finalizando en este momento, ¿no? Como por ejemplo el caso de Quellaveco. Ahora, has tocado el sector minero, ¿no? ¿Cómo se va a proyectar en el presente año 2023? Es un año complejo para la minería por la parte de la inversión, sobre todo, ¿no? Es un año en el que tanto el Banco Central como también el Instituto Peruano de Economía estamos previendo una caída de doble dígito de la inversión del sector minero, pero básicamente porque no existen proyectos que sustituyan esa gran envergadura que tuvo Quellaveco. Solamente en el segundo semestre del 2022, cuando ya prácticamente este proyecto pasó de la fase de construcción a la etapa de producción, se dejaron de invertir alrededor de $300 millones. Entonces, una caída similar vamos a tener por lo menos en este primer semestre del año. Esta es una caída real de alrededor de 40%, ¿no? Entonces esto de alguna manera es lo que te va a restar bastante, ¿no?, el resultado del sector minero en temas de inversión para este año, ¿no? Evidentemente hay algunos otros proyectos más pequeños que podrían tal vez un poco compensar esta caída, ¿no?
pero en cierta medida un proyecto de 5.300 millones de dólares que finaliza realmente requiere, digamos, de varios proyectos que por lo menos traten de sustituir ese gran tamaño, esa gran magnitud de inversiones que se han realizado ya en algunos años previos a este inicio de producción que ya ha tenido Quellaveco, ¿no? Ahora, Teodoro, esta proyección de 3% en la caída de las inversiones en el año 2023, y ojalá que eso se pueda remontar, ¿esto qué significaría? ¿Un desplome en las inversiones? No necesariamente un desplome en las inversiones. Buena parte, como te comentaba, José, se explica por la caída de la minería, ¿no? Hay otro componente, digamos, de la inversión que es el componente no minero. Ahí todavía mantenemos una previsión relativamente pesimista debido a que no teníamos claridad o no tenemos aún claridad de qué tanto se van a recuperar las expectativas empresariales en lo que resta del año. Pero nosotros en el IPES nos manejamos en función a escenarios, ¿no? Y en un escenario en donde la confianza empresarial se recupera fuertemente hacia la mitad de este año, ¿no? Es probable de que la inversión no minera pueda remontar un poco esa caída fuerte que podría registrar en la primera mitad del año, en la segunda parte del año, ¿no? Entonces ahí ya no estaríamos hablando de una caída de 3%, probablemente estemos hablando de una caída de 1.8, 1.5%, casi la mitad de esa caída. Ahora, mirando escenarios, ¿cuánto se ha visto afectada y cuánto se ve afectada la inversión privada después del 7 de diciembre? ¿Cómo nos afectó el golpe del presidente Castillo? En el cuarto trimestre la inversión privada cayó a 2.5%. De hecho, el 2022 la inversión privada culminó el 2022 creciendo, mejor dicho, culminó en 2 trimestres consecutivos de caída, ¿no? Y es probable de que también, digamos, esta caída se prolongue por este clima de incertidumbre y caos político que se ha generado a partir de diciembre, ¿no? Porque a pesar de que ya hayan, digamos, aliviado en cierta medida algunas tensiones sociales, digamos, en bastantes partes del país se han disipado los bloqueos, ¿no? Y más o menos como que la actividad ha vuelto a retomar rumbo, ¿no? En algunas partes del país. Hay que tomar en cuenta de que buena parte de las inversiones que se realizan en el año toman, digamos, como inicio, como punto de partida lo que ocurre al inicio, ¿no? O sea, en el comienzo del 2023. Entonces, el clima de alta incertidumbre que genera, digamos, el hecho de que todavía no haya una claridad acerca de si es que van a haber o no elecciones el próximo año, y todo lo que conlleva ese proceso es lo que todavía probablemente podría estar frenando buena parte de las decisiones de inversión para este año. ¿Y cómo nos afecta el panorama internacional en esas inversiones? ¿También hay alguna afectación? Sí, por supuesto, por supuesto. Un entorno internacional caracterizado por también condiciones de financiamiento cada vez más restrictivas, también limita las probabilidades de que se puedan ejecutar proyectos de gran envergadura en el Perú, ¿no? Sobre todo porque buena parte de estos proyectos requieren capital y buena parte de ese capital se ha vuelto mucho más costoso en el último año y medio, ¿no? Por lo menos, y de hecho se espera que se mantengan en niveles bastante restrictivos todavía, ¿no? En el ámbito global. Y otros factores que también influyen es de que durante la segunda mitad del año pasado tuvimos una caída fuerte de los commodities, de las materias primas que nosotros exportamos. Y una característica del ciclo económico en el Perú es de que las utilidades de las empresas muchas veces están muy pero muy correlacionadas con cómo se mueven las cotizaciones de los minerales, ¿no? Entonces, si es que caen eso, normalmente eso se traduce, digamos, en menores utilidades para las empresas y por lo tanto esas menores utilidades se traducen también en un menor espacio económico y financiero de las empresas para poder gastarlo, ya sea en temas operativos o temas en expansión, ¿no? Digamos, gasto de capital. Entonces, en cierta medida también tenemos esa restricción, ¿no? Digamos, tenemos esa limitante que de alguna manera también le va a dar un poquito o le va a restar bastante dinamismo a la inversión privada, por lo menos en esta primera parte del 2023. Estamos dialogando en nuestra secuencia Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía, con Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Vamos a lo que mencionabas hace unos momentos, ¿no? El efecto, las consecuencias en el tema laboral. Tenemos un sector construcción no muy optimista. Tenemos un sector minería que ojalá pueda recuperarse y otros sectores que también están sujetos al
vaivén interno y al vaivén externo, ¿no? ¿Cuánto nos afecta el tema laboral? Bastante, bastante, porque el principal motor del empleo en el Perú es la inversión privada. No hay, digamos, otra fuente sostenible de crecimiento de empleos formales, de esos empleos que te pueden realmente Y cambiar ingresos la de vida. calidad además, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, en estos días hemos estado haciendo, digamos, algunos estudios en el IPE y claramente la forma en cómo crecen los salarios en el Perú están bastante determinados con cómo crece la inversión. No, si hay poca inversión, en general las perspectivas de los empresarios para poder contratar más trabajadores realmente se ven deterioradas. Lo que hemos visto, por ejemplo, en las últimas encuestas del Banco Central es de que mientras buena parte de los indicadores de expectativas de inversión, por ejemplo, expectativas de demanda, expectativas de economía, expectativas del sector, se han recuperado marginalmente en el corto plazo, las expectativas de contratación se mantienen bastante pesimistas. Y esto obedece, digamos, básicamente a un crecimiento débil de la inversión, porque como te digo, ¿no? Si no hay confianza, no hay inversión, si no hay inversión, probablemente haya menos trabajo que antes, y si hay menos trabajo que antes, lo más probable es de que las personas también tengan, digamos, menos oportunidades para alcanzar mejores y mayores salarios, ¿no? ¿Cómo nos afecta toda esta situación que está viviendo el norte del país, sobre todo en el tema de agroexportación? En el tema de la agroexportación, lo que hemos visto durante los últimos meses del 2022 fue una desaceleración fuerte, por ejemplo, en el caso del empleo, ¿no? Del empleo agroindustrial. Por más de que, digamos, siempre hay una estacionalidad en el mes de diciembre que de alguna manera ayuda a que el resultado no sea tan negativo, digamos, la figura, lo que hemos visto era de que durante el primer semestre del año, mientras que crecías ahí a doble dígito, terminaste el año creciendo, digamos, a tasas por debajo del 2%, ¿no? Entonces, buena parte, digamos, de la desaceleración en el empleo formal obedece también a que el sector agroexportador ha tenido, digamos, algunas complicaciones fuertes, ¿no? Tanto por el lado de demanda, y también, digamos, ya más con mayor medida en la primera parte de este 2023, ya vinculado básicamente a la imposibilidad de poder enviar sus productos o de atender las órdenes de compra que tenían en el exterior, ¿no? Una situación bastante compleja, sin lugar a dudas, ¿no? Y lo que ocurre en zonas focalizadas, en Puno, en Cusco, ¿cómo nos afecta también el plano de las inversiones? No, sí, por supuesto que esto también limita la posibilidad de que haya un poco más de proyectos, sobre todo, nuevos proyectos. O sea, normalmente las economías funcionan sobre la base de algún proyecto grande que te jale la aguja y que te, digamos, dinamice el resto de Es la sectores, locomotora, ¿no? Exacto, y sobre todo en economías regionales, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Las Bambas con Apurímac, ¿no? Es decir, digamos, es un proyecto que le ha cambiado prácticamente toda la realidad económica de la región. Lo hemos visto también en el caso, por ejemplo, de Quellaveco con Moquegua, sí. ¿no? Entonces, normalmente un clima bastante de bastante crispación política o de poca predictibilidad, digamos, de si es que la próxima semana me van a bloquear o no los suministros, o si es que en general, digamos, no hay una claridad acerca de cuándo van a disiparse este latente clima de conflictividad social, es, digamos, como que el cóctel perfecto como para no tener inversión, más bien, ¿no? Entonces, ya lo hemos venido anticipando también en el IPE, que la situación, digamos, en el sur del país es bastante preocupante en la medida de que todas estas paralizaciones, todos estos bloqueos, probablemente los lleven a ellos a atravesar una recesión técnica en esta primera parte del 2023. Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, muy reconocido por aceptar esta invitación, como cada viernes a través de Radar Económico y RCR. Muy amable, Teodoro. Gracias. Gracias, José. A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.